Muchos creen saber que es un ángel, pero los que aparecen en la Biblia no se parecen en nada. Algunos son aterradores, otros parecen salidos de una película de ciencia ficción. Y también hay jerarquías celestiales que casi nadie conoce. Ahora, lo curioso es que muy pocos saben de esto. Hoy veremos descripciones de la Biblia cristiana, pero también habrá otro tipo de registros bíblicos y textos apócrifos. Así que tomen esto únicamente como entretenimiento. Solo quiero mostrarles lo raro y fascinante de este tema. Ahora, en este iceberg los primeros niveles serán únicamente de las jerarquías de ángeles, pero en los últimos dos exploraremos un poco más allá y hablaremos de ángeles especiales o únicos. Verán, lo que sabemos sobre ángeles es poco, pero ¿qué pasaría si dijéramos que hemos estado con un ángel sin saberlo? Lo poco que sabemos de ángeles es gracias a visiones de unos cuantos personajes bíblicos desde hace miles de años atrás. En ocasiones a los ángeles se les describe realizando alguna hazaña, pero eso no significa que esto sea todo lo que pueden hacer. Ahora, estos seres están organizados en 3 niveles. En el primero están los que están al lado de Dios, en el segundo los que sus acciones afectan a la tierra, y en el tercero los que interactúan directamente con los humanos. Dejaremos para el final a los ángeles más cercanos a Dios, así que el primero son los ángeles comunes. Ahora, en este video usaremos la palabra ángel como término general, pero verán, esta palabra tiene más significados. Es decir, en la Biblia no es una simple palabra. Ahora, ángel se refiere a un tipo específico de entidad, distinta de los querubines, serafines y otros seres que tienen tareas propias. No sé si lo estoy diciendo bien, pero tendrá sentido en unos momentos. Ahora, los ángeles comunes de los que estoy hablando son los que están con las personas, como los ángeles guardianes. Siempre se ha mencionado que cada alma tiene un ángel protector. Estos son capaces de realizar hazañas sobrenaturales, algo que muchos conocen como milagros. Pero hay más. Estos también pueden tomar formas humanas, tan perfectas que jamás podríamos darnos cuenta que estamos hablando con uno de ellos. Y aquí hay una teoría interesante. Verán, se dice que hay ángeles en el mundo los cuales viven entre nosotros y han asumido esta forma física humana. Estos están aquí para ayudar a los seguidores de Dios. Ahora, en la Biblia tenemos algunas historias interesantes. Por ejemplo, hay una en el Viejo Testamento sobre la mención de una escalera al cielo de la cual miles de ángeles van subiendo al cielo, mientras que otros bajan a la tierra. Bien, pues este pasaje de Jacobo se refiere a este tipo de ángeles. En la Biblia se describe a estos seres como entidades con alas que pueden viajar a grandes velocidades por la tierra. Y en la carta hebrea también nos confirman que hay una cantidad innumerable de estos seres que están entre nosotros. Ahora, muchos pensarían que estos ángeles son los menos poderosos, pero esto no es así, y hay algunas historias que en lo personal considero creepy. Por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Lot intenta escapar de Sodoma, uno de estos ángeles comunes cega instantáneamente a los agresores que le impedían huir. De hecho, en la Biblia se dice que este ángel solo lo pensó y todos quedaron ciegos. Pero luego tenemos el caso del profeta Eliseo. Este, junto con su sirviente, habían sido rodeados por un ejército fuera de su ciudad. El sirviente estaba asustado, pero aquí es cuando Dios le abre su ojo espiritual. Y luego de esto el sirviente puede ver las montañas llenas de caballos y ángeles guerreros, todos estos listos para defenderlos. Y otra historia más es la de Pedro. Ahora, en Hechos 12:7 un ángel aparece en su celda de Jerusalén. Este ángel despierta a Pedro, y luego lo toca para decirle levántate. Aquí es cuando sus cadenas caen. Poco después el ángel le ordena vestirse y seguirlo. Y más adelante Pedro camina junto a los guardias sin que lo vean, hasta que finalmente llega a la salida. En este punto el ángel desaparece y Pedro describe esto como un milagro. Así que, como dije, estos ángeles comunes son extremadamente poderosos, y no tenemos el conocimiento necesario para entenderlos. Pero esto nos lleva a otra teoría más turbia sobre los ángeles que desobedecen. Ahora, sabemos que hubo ángeles en el cielo, pero luego de desobedecer a Dios, estos fueron expulsados y cayeron en la tierra como castigo. Tomando en cuenta esto junto con su capacidad de interactuar con humanos, entonces podríamos decir que gran parte de los demonios fueron alguna vez este tipo de ángeles. O por lo menos esa podría ser una de las interpretaciones. Pero todo esto nos lleva al siguiente tipo de ángel, que son los arcángeles. De todos los ángeles mencionados en la Biblia, solo uno lleva el título de arcángel, y es nada más menos que Miguel, el guerrero del Apocalipsis. El arcángel Miguel se menciona varias veces en la Biblia.
En Judas 1:9 ocurre algo extraño. Moisés ha fallecido. Miguel aparece para llevarse su cuerpo, pero de pronto el diablo se le cruza. Ambos discuten y el diablo lanza insultos, solo que Miguel no cae en la provocación. De hecho, únicamente le responde con una frase, que dice que el Señor te reprenda. Pero, ¿por qué no pelea? Bueno, a pesar de que es uno de los seres más poderosos, tiene ciertos límites, y no puede actuar sin la autorización de Dios. Pero eso no es todo sobre el arcángel Miguel, porque aunque vemos claramente que en esta historia no puede hacerle nada al diablo, hay otra historia donde pasa lo opuesto. Ahora, en el canon bíblico cristiano se explica que cuando llegue el Apocalipsis, Miguel aparece para darle fin a la historia bíblica. Se dice que veremos un enfrentamiento final entre Dios y Lucifer, solo que quien pelea contra el diablo es el arcángel Miguel. La Biblia dice que al final de la batalla Miguel derrotará a Lucifer y lo dejará atrapado por toda la eternidad. Así que, a diferencia de lo que vimos en el pasaje de Judas, esta vez Miguel no se contiene, sino que lo enfrenta y lo logra vencer. Así que, tomando en cuenta esto y que en la Biblia no hay otra mención de arcángeles, quizás podamos decir que Miguel es el único de este tipo. Pero aquí viene una de las teorías más inquietantes. Algunos creen que Lucifer no fue solo el ángel más cercano a Dios, sino que también fue el primer arcángel. Aunque no hay textos canónicos que lo confirmen, todo indica que ocupaba un lugar de enorme poder, hasta que se reveló. Y si eso fuera cierto, entonces es aún más irónico que quien hoy lleva ese título, es decir Miguel, sea justamente quien lo derrotará al final de los tiempos. Otra cosa acerca del arcángel Miguel es que en el canon cristiano él es el único ángel encargado de proteger a la iglesia. En el libro de Apocalipsis se menciona que junto a Dios hay 7 ángeles, y Miguel aparece como uno de ellos. Pero lo extraño es que la Biblia no revela quiénes son los otros 6, así que ¿podrían ser otros arcángeles? Bueno, tal vez. Y eso nos lleva al libro de Enoch, un texto antiguo que no forma parte del canon, pero que contiene algunas de las historias más extrañas y fascinantes sobre ángeles. En una de ellas el ángel Rafael lucha contra uno de los vigilantes, esos que vimos en el iceberg de la Biblia y que bajaron a la tierra para tener hijos con humanos. Ahora, durante la pelea, Rafael se identifica como uno de los 7 que están delante del Señor. Y aquí es donde nace una teoría, que quizás estos 7 podrían ser los 7 arcángeles. En otros textos no bíblicos se les asigna incluso un rol específico a cada uno. Por ejemplo, Miguel es el guerrero, Gabriel el mensajero, Rafael el sanador, Uriel el iluminador, Raguel el justiciero, Sariel el vigilante de los espíritus y Ramiel el que resucita a los muertos. Ahora, recordemos que esto no forma parte del canon bíblico, así que el único arcángel que está confirmado es Miguel. Pero si estos seres ya son tan poderosos, ¿cómo sería el siguiente tipo? Bueno, aquí entramos a un nuevo nivel de profundidad, con cosas aún más difíciles de interpretar. Ya vemos que hay ángeles entre nosotros que nos protegen, pero hay un grupo que gobierna las ciudades, culturas e incluso imperios. Ahora, lo más increíble es que unos están de nuestro lado, pero otros no, y estos son los principados o príncipes. Digamos que son como un equipo especial de inteligencia. Un principado puede estar a cargo de una nación, una cultura o incluso de una persona con gran poder mundial. Podríamos decir que su trabajo es algo así como asegurarse de que el plan de Dios se esté llevando a cabo. Ahora, la apariencia de los principados es aún humana, como los 2 ángeles anteriores, pero a estos siempre se les representa con una corona, cetros e insignias de mando. Así que en otras palabras son algo así como tenientes del cielo, o representantes de algo específico. Otro dato interesante es que se dice que cuando una persona hace algún gesto bendito o adquiere un don especial, es un principado quien está actuando a través de esta persona. Por ejemplo, cuando alguien da una bendición. Aunque también se dice que las acciones de los principados influyen en grupos de personas, como cuando reciben algún tipo de conocimiento sagrado o presagios, o cuando artistas crean obras inspiradas por sueños angelicales. Ahora, también se dice que cuando una persona logra hazañas extraordinarias son gracias a estos ángeles. En Efeseos y Colosenses se les menciona como parte del mundo espiritual que influye sobre los asuntos humanos, pero sobre todo en la difusión de sabiduría y conocimiento divino. En la Biblia hay varios ejemplos, pero quizás uno de los más interesantes son los sueños de José en Génesis. Verán, aquí a José, a través del don de la interpretación, recibe mensajes que salvan a multitudes y guían a otras. Pero no todos los principados son buenos.
y lo que Pablo escribió en sus cartas sugiere algo más oscuro. Verán, en las cartas que Pablo manda a las iglesias en Efesos menciona a los principados, pero no de una forma buena. Y aquí hay una teoría interesante. Se dice que cuando Lucifer es enviado a la tierra y se lleva una tercera parte de los ángeles con él, la mayoría de estos fueron principados. Así que cuando Pablo manda cartas a las iglesias advierte que los principados y potestades son los gobernantes de las tinieblas. Y aquí es cuando se pone más inquietante. Ahora depende cómo se interprete esto, pero digamos que al contrario de lo que vimos hace unos momentos, estos principados caídos también gobiernan y controlan a diferentes grupos de personas para hacer cosas terribles. Y podemos darnos una idea de lo que hacen. Cosas como catástrofes, crear guerras, controlar a personas de gran poder, etc. Un ejemplo de esto está en Daniel 10. Verán, Daniel se encuentra orando y ayunando para acercarse a Dios. Aquí es cuando un ángel es enviado a él, pero poco antes se encuentra con algo desconocido. Una entidad llamada el Príncipe de Persia. Y no el Príncipe de Persia que todos conocemos, sino un principado gobernante de todo el reino de Persia. Eventualmente la entidad se va y luego el ángel explica a Daniel que sus oraciones y mensajes a Dios habían sido interferidos por esta entidad oscura. Es una historia siniestra que parece demostrar que incluso las respuestas divinas pueden ser interceptadas por algunos de estos seres. Personalmente creo que la idea de entidades oscuras gobernando donde vivimos, o naciones que influyen en la nuestra, es un concepto perturbador, y de cierta forma me hizo recordar a la serie de terror analógico de Mandela Catalog. Pero regresando al tema, quizás podría interpretarse que por cada ángel bueno en la tierra también debe haber otro malo. Así que si los principados caminan entre nosotros, ¿qué clase de seres viven fuera de este mundo? Bueno, lo que viene es más intrigante. Hasta ahora hemos visto ángeles que guían, protegen o gobiernan, pero ahora entramos al segundo nivel o plano, un lugar entre el cielo y la tierra donde habitan los potestades. Estos tienen varios roles, pero podemos verlos como los castigadores o jueces del cielo. En pocas palabras, los potestades son la última línea de defensa contra los demonios. A veces se les conoce como autoridades de vida que se enfrentan contra los ángeles caídos. Verán, debido a su misión, estos son descritos como ángeles que portan armaduras divinas y que usan arcos, lanzas o espadas. Son vistos como la clase guerrera del cielo. Un potestad tiene el mayor poder y autoridad, así que pelean contra los demonios y se encargan de mantener el equilibrio universal. Y estos son los que influyen en los pensamientos de las personas justo antes de hacer algo malo. O dicho de forma más simple, un potestad puede hacer que las personas resistan las tentaciones. Estos son el enlace entre la tierra y el cielo, así que son vigilantes del borde entre estos dos mundos. Algunos incluso aseguran que cuando alguien fallece es un potestad quien recibe el alma y la guía al más allá, pero su rol no termina aquí. Ahora, un potestad administra el poder entre los ángeles por debajo de ellos, es decir, los ángeles que se encuentran en la tierra. Y según otras interpretaciones, estos ángeles son quienes pueden dar talentos excepcionales en áreas como el arte, la ciencia o la creatividad, siempre y cuando éstas se alineen con el plan de Dios. Así que los potestades son los guardianes del umbral. Pero no todos los ángeles son guerreros, algunos llevan luz. Verán, se dice que cuando ocurre un milagro hay un ser celestial detrás, solo que este no lleva una espada y no da órdenes, solo trae fe y milagros. Bien, pues estos son los virtudes. A diferencia de otros ángeles, estos no gobiernan nada, pero influyen en las personas. Las interpretaciones también dicen que estos ángeles son quienes dan valor y fe a las personas, así que cuando una persona reza para aumentar su fe, estos ángeles son quienes están a cargo. Hay poca información sobre estos ángeles, pero lo que sí sabemos es que su tarea más importante es realizar milagros. Verán, a las virtudes también se les refiere como espíritus portadores de prodigios y milagros. Así que cuando algo inexplicable ocurre, fue una virtud quien lo hizo posible. Uno de estos ángeles no solo representa la fe, sino lo bueno o las virtudes de la humanidad, así que por eso llevan este nombre. En el libro de Enoch se les describe como seres resplandecientes o rayos de luz. Se dice que se mueven a velocidades imposibles. Siempre aparecen como figuras con vestimentas ceremoniales, flores y en ocasiones con alas envueltas en túnicas resplandecientes. Y una interpretación interesante es la de la ascensión de Jesús. En el momento de la ascensión de Jesús se menciona a dos figuras angelicales que descienden del cielo. Bien, pues estos lo levantan y anuncian que regresará de la misma forma.
Se cree que estas dos figuras no eran simples ángeles, sino virtudes, ya que, como vimos, son el puente entre lo divino y la humanidad. Pero esto nos lleva a otra teoría interesante. Verán, se cree que el arcángel Rafael, quien es conocido como el sanador, es el líder de las virtudes. Esto se dice porque Rafael tiene exactamente los mismos poderes que estos ángeles. Así que hasta ahora hemos visto ángeles que influyen en acciones específicas, pero también están esos que gobiernan todo. Ahora, ¿quién se asegura de que el plan de Dios se cumpla? Es decir, los ángeles que hemos visto solo influyen, pero ¿quién se encarga de todo a una escala cósmica? Bien, pues estas son las dominaciones. Y aunque no los vemos, influyen directamente en nosotros. En la Biblia cristiana casi no hay información sobre ellos, así que lo que diré ahora es parte de los textos católicos y algunos textos apócrifos. Bien, pues estos se encargan de gobernar y coordinar el trabajo de otros ángeles en la tierra. Son algo así como comandantes del cielo. Se encargan de todas las operaciones para cumplir las órdenes divinas y hacer que las cosas ocurran. Como si alguien moviera cada pieza sin que nos demos cuenta. Ahora, cuando estos llegan a la Tierra no suelen manifestarse físicamente o adquirir una forma de persona, sino que más bien usan a los ángeles que están en la Tierra para hacer su misión. También se encargan de regular la creación y ver que todo tenga un equilibrio. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, las dominaciones son ángeles que reciben órdenes directas de los serafines, querubines o el mismo Dios. Estos controlan el cosmos y toman decisiones basadas en el plan divino. Ahora, las dominaciones casi nunca interactúan con los humanos y únicamente aparecen cuando hay un conflicto masivo, por ejemplo, una guerra. Hay algunas descripciones de estos seres que los mencionan como orbes de luz, pero también se describen como seres que portan un cetro hecho de oro y el sello de Dios. Así que podríamos considerar a las dominaciones como jueces. Ahora, lo más creepy, por así decirlo, es que estos no solo pueden mover las cosas, sino que al ser jueces deciden si deben castigar o perdonar. Se dice que su poder no se detiene en la Tierra, sino que afecta a estrellas, planetas y hasta otros mundos. Pero aún con todo esto no hemos llegado a lo más alto del cielo. Hasta ahora hemos hablado de ángeles con alguna forma humana, pero en este nivel es cuando entramos al plano 3, es decir, aquellos ángeles desconocidos que desafían la lógica. Estos están en lo más alto. Ahora, una de las visiones más perturbadoras y misteriosas de la Biblia es la de Ezequiel 1. En esta, Ezequiel describe cómo logra ver el trono de Dios. A un lado puede ver a los querubines, pero también están presentes los sofanim o tronos. Son descritos como estos seres con 4 enormes ruedas, cada una dentro de otra y moviéndose en varias direcciones. Estas ruedas además tienen 4 alas, 2 para volar y 2 para cubrirse. También tienen ojos por todos lados. En el centro una luz parecida a un fuego, y dentro de este fuego algo así como un cristal y una mezcla de colores intensos. Pero dentro de las ruedas había algo vivo. Ahora, Ezequiel describe lo que está en el interior como seres vivientes. ¿Pero qué significa eso? Bueno, es difícil saberlo. Pero si eso ya suena creepy, veamos lo que hay en Ezequiel 10. En este pasaje, Dios le ordena a los ángeles que esparzan sus bendiciones. Aquí es cuando los querubines meten las manos dentro de los tronos y extraen estos cristales cubiertos de fuego para esparcirlos por todos lados. Ezequiel describe esta escena como aterradora debido al tamaño de estas ruedas. Dice que eran tan altas que parecían llegar hasta el cielo, y que al mover sus alas hacían un ruido similar a trompetas que sacudía las aguas. Ahora, los tronos únicamente aparecen en Revelaciones, y en esta visión de Ezequiel, únicamente se les menciona como entidades que están al lado del trono de Dios. En Apocalipsis 4 se habla de 24 ancianos que están sentados al lado de Dios, así que algunas personas interpretan esto como que los tronos pueden adquirir otras formas. Ahora, otra persona que habla de los tronos es Enoch, y los describe como globos de luz cubiertos de ojos, así que las piezas parecen encajar. Pero si los tronos parecen desafiar la lógica, entonces, ¿cómo son los siguientes ángeles? Antes de hablar de los más poderosos, tenemos que hablar de un grupo prohibido, unos ángeles que desobedecieron. A estos los llamaban Grigori o vigilantes. Estos fueron enviados del cielo a la tierra para observar, pero lo que hicieron cambió a la humanidad para siempre. Aunque no aparecen en la Biblia tradicional, su historia está en el libro de Enoch, y curiosamente hay una pista en Daniel 4. Aquí Daniel dice: vi en las visiones que un vigilante descendía del cielo.
Ahora, de acuerdo con Enoch, 200 ángeles habían sido enviados a la tierra para enseñar a los humanos ciencias y transmitir sabiduría celestial. Era una misión importante, pero entonces vieron a las mujeres humanas. En Génesis 6 nos dicen que los hijos de Dios, es decir, los vigilantes, vieron a las hijas de los hombres y luego las tomaron. Ahora, los vigilantes fueron liderados por Semyasa y Azazel. Estos ángeles toman una decisión que cambiaría todo. Verán, estos dos rompieron el mandato divino y luego tomaron esposas humanas. Poco después tuvieron hijos con ellas y nacieron los Nephilim, una raza de gigantes que devoraban hombres y animales. Pero hay algo más. Azazel no solo desobedeció, sino que enseñaba a los humanos a crear armas y manipular metales. Y junto con otros vigilantes revelaron secretos de astrología, magia y conocimiento celestial que no debía conocerse. Es decir, que no solo contaminaron genéticamente a la humanidad, sino que la corrompieron intelectual y espiritualmente. Así que cuando Dios ve el caos que estos ángeles habían causado, envía a Enoch para advertir a los vigilantes que serían encadenados en la oscuridad hasta el juicio final. De hecho, en el siguiente nivel veremos algo de esto. Ahora, Enoch también les dijo que sus hijos gigantes serían destruidos, así que no había forma de que Dios perdonara a estos ángeles. Se cree que los vigilantes fueron los primeros ángeles caídos, es decir, los primeros demonios en la tierra. Y no solo eso, sino que gracias a ellos se reveló el conocimiento prohibido, así como la violencia y la corrupción en la humanidad. Así que estos fueron los primeros ángeles en caer. Pero, ¿qué otros revelaron secretos prohibidos a la humanidad? Bien, se dice que existieron ángeles que enseñaron magia oscura, ángeles enviados por Dios, pero que terminaron siendo castigados de una forma terrible. Bien, pues así es la historia de Harut y Marut. Ahora, de acuerdo con el Corán, Harut y Marut llegaron a Babilonia con una misión peligrosa, enseñar magia, pero había una condición. Antes de enseñar estos conocimientos prohibidos, advertían a los humanos que solo era una prueba a su fe. Es decir, que había dos opciones: aprender magia y rechazar a Dios, o caer en la tentación y continuar su camino. Esta historia es interesante porque se dice que Harut y Marut enseñaban cómo crear caos y corromper. Por ejemplo, entre sus enseñanzas los humanos aprendían a separar parejas, o mostraban brujería para crear enfermedades, pero también enseñaban hechizos para controlar la mente de otras personas, así que todo lo que enseñaban era peligroso. Aún así, muchos ignoraron las advertencias y aprendieron magia. Ahora, como algo aparte, muchos textos antes de la llegada de Jesús hablan de un mundo donde la humanidad hacía cosas sobrenaturales, así que muchos interpretan esto como que los ángeles caídos en verdad causaron un gran caos. Pero hay más. Verán, en la historia de Harut y Marut, incluso ellos logran caer. Ambos habían sido tentados por una mujer extremadamente bella, así que al igual que otros vigilantes, estos rompen el mandato divino y comienzan a cometer todo tipo de crímenes. Cuando Dios se entera de esto, se enfurece, y luego les da dos opciones. Les dice que podrían ser castigados en este mundo o en el más allá. Al no tener elección, eligen el castigo en la tierra. Y se dice que desde entonces Harut y Marut están colgados boca abajo en un pozo esperando el día del juicio final. Ahora, tal vez esta historia no esté en la Biblia, pero la advertencia es clara. Es decir, buscar un poder sin Dios es algo así como rechazarlo y perder la fe. Pero es momento de avanzar a lo más profundo de este iceberg y conocer los últimos dos ángeles en la jerarquía. Bien, los querubines son el segundo tipo de ángel del tercer plano. Ahora, cuando escuchas la palabra querubín, tal vez piensas en un angelito con alas. Pero según la Biblia, los querubines no tienen nada de tiernos. Verán, estas son entidades con varias características extrañas. Y su historia es misteriosa. Durante los años su apariencia se ha deformado hasta verse como los conocemos hoy. Pero su primera aparición es en Ezequiel 1. Ezequiel está en un río cuando de pronto se ilumina y tiene una visión. Esta visión que vimos hace un momento es la del trono de Dios y los ángeles que lo rodean. Así que aquí es cuando Ezequiel ve a estos seres descritos como de forma humana, pero con características únicas y sobrenaturales. ¿Pero a qué se refiere con esto? Bueno, Ezequiel describe a estas entidades con el rostro de un hombre al frente, el rostro de un león a la derecha, el de un buey a la izquierda y el de un águila por detrás. Es decir, que estamos hablando de un ser con 4 cabezas. Y como si esto no fuera raro, hay más. Ahora, estos seres tienen 4 alas, 2 que se extienden y 2 para cubrirse. Pero Ezequiel también describe que debajo de las alas hay manos humanas.
Y en el caso de los pies estos son rectos, pero no son humanos, sino que parecen más pezuñas de becerro. Y una de las cosas más creepy es que sus alas están cubiertas de ojos. Más adelante Ezequiel también habla de los ruidos que hacen. Por ejemplo, dice que al batir sus alas, estas hacen sonidos de estruendos que sacuden todo y causan terror. También se menciona que los querubines emiten este resplandor como si estuvieran ardiendo, pero este es muy intenso y está lleno de todos los colores. Además hay algunas referencias interesantes de estos ángeles, como al inicio de todo. Verán, en Génesis nos hablan de cómo Adán y Eva son expulsados por Dios, prohibiéndoles regresar al jardín del Edén. Ahora, para impedir que lo hagan, Dios le ordena a un querubín ir y vigilar, así que este toma una espada cubierta de fuego y resguarda la entrada. Y hay más referencias interesantes a ellos. Por ejemplo, en el libro de Jubileo se dice que estos son los ángeles guardianes del Edén. En el libro de Enoc se dice que fueron creados desde el primer día y que otra de sus labores es vigilar el trono de Dios. Pero también hay textos que los llaman carrozas de fuego y entidades que portan el trono de Dios. Aunque esto no forma parte de la Biblia, hay algo que podría confirmarlo de cierta manera. Verán, sabemos que los querubines son los segundos ángeles más cercanos a Dios. Es decir, la visión de Ezequiel es de los querubines y tronos volando por debajo de su trono. Pero más adelante también describe cómo uno de estos querubines está volando y mirando hacia todos lados. Ahora, de acuerdo con la Biblia, esto es para proteger la gracia de Dios. E incluso se menciona que nadie puede acercarse a él sin pasar por estos ángeles, los cuales están vigilando en todo momento con sus 4 rostros. Con esto podemos decir que quizás son algo así como los principales guardianes del trono. Y esto nos lleva a una teoría interesante. Verán, otra referencia a los querubines es el relato de Moisés. En Éxodo se narra cómo Dios específicamente le pide a Moisés que diseñe un cofre cubierto de oro. Encima de él debía colocar 2 figuras. Estas figuras eran querubines. Pero Dios también le dijo que ambas debían estar puestas una frente a la otra y con las alas extendidas. Bien, pues este objeto es conocido como el Arca de la Alianza. Ahora, cuando el arca terminó de construirse, Moisés comenzó a usarla para hablar directamente con Dios. En Éxodo 25, Dios le dice a Moisés: allí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré. Ahora, la parte interesante es que de acuerdo con las historias, Dios bajaba del cielo para ponerse justo encima de esta arca. Esta funcionaba como una especie de trono, y esto coincide con la visión de Ezequiel. Es decir, las 2 figuras de querubines funcionaban como guardianes del trono. Pero si pensamos que este relato ya es extraño, bueno, digamos que hay algo aún más interesante: Satanás. Verán, esto no está en la Biblia, pero es una interpretación y una teoría. Esta nos explica que Satanás podría haber sido un querubín. En Ezequiel 28 dice: tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Así que esta cita nos describe a un querubín que estaba en el Edén, un ángel de gran belleza, uno cercano a Dios que fue desterrado. Y por otro lado tenemos la historia de Lucifer. Ahora, este era el ángel más bello de todos. Está descrito como el maestro de la música en el cielo. Era una de las criaturas más cercanas a Dios y con los rangos más altos. Solo que un día decide rebelarse junto con otros ángeles, y Dios los castiga desterrándolos a la tierra. Así que, tomando en cuenta lo que dice en Ezequiel 28 y la historia de Lucifer, es una gran coincidencia y una teoría interesante. El único detalle clave de esta teoría es que cuando Ezequiel dice estas palabras le está hablando al rey de Tiro. Así que el pasaje es una profecía contra un rey soberbio que se creía superior a Dios. Por lo tanto, para la gran mayoría, Ezequiel utiliza la figura del querubín caído para ilustrar el castigo de este rey. Ahora, si dejamos esto de lado y consideramos la teoría de Satanás como querubín, entonces quizás podríamos confirmar su apariencia. Es decir, siempre se le representa como una bestia llena de maldad. Pero si esta teoría fuera cierta, entonces Satanás tendría un aspecto diferente al que imaginamos. Este sería un ser majestuoso con alas cubiertas de ojos y 4 rostros mirando hacia todos lados, vigilando cada cosa que ocurre. Y si los querubines son así de misteriosos, ¿cómo es el ángel más alto de todos? Existe un ángel cercano a Dios y con una tarea especial. Estos son ángeles cuyo nombre significa los que queman, y estamos hablando de los serafines. En Isaías 6 el profeta tiene una visión del trono de Dios. Ahí describe a los serafines como ángeles con cabeza humana y 6 alas. Usan 2 alas para cubrirse el rostro.
2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Se dice que solo están del lado del trono de Dios cantándole alabanzas. Así que si los querubines son los guardianes y protectores del trono, los serafines son los purificadores y adoradores de este. Ahora, en la visión de Isaías, este se encuentra frente a Dios, pero se siente que no merece estar ahí. Solo que en esta parte un serafín vuela hacia él, toma una piedra ardiente del altar y la coloca en la boca de Isaías, y finalmente le dice que sus pecados han sido borrados. Y eso nos lleva al libro de Revelaciones. Verán, aquí Juan tiene una visión y describe a los serafines similar a Isaías, es decir, criaturas con 6 alas, pero también explica cómo todas estas están cubiertas de ojos que jamás parpadean. Juan describe a estos ángeles como criaturas con 6 alas llenas de ojos por fuera y por dentro, y se pone más interesante. Verán, todo esto que hemos visto es del canon de la Biblia, pero hay otros textos e interpretaciones que nos muestran detalles curiosos. Por ejemplo, los serafines no siempre son descritos como acabamos de ver, sino que a veces se les describe como serpientes voladoras. De hecho, en hebreo bíblico la palabra saraf significa serpientes de fuego, por lo que algunas interpretaciones y culturas ven a los serafines como dragones. En el libro de Enoc se puede interpretar que Miguel es un serafín. Ahora, a pesar de que es un arcángel, algunos interpretan que podría ser un serafín debido a su cercanía a Dios. Los serafines es el último tipo de ángel en esta jerarquía. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no encajan en ninguna jerarquía, o que son aún más misteriosos? Verán, en el libro de Enoc se habla de un líder de ángeles llamado Serafiel. Este es un ángel descrito como brillante y colosal, pero a diferencia de otros serafines, este tiene el rostro de un ángel y el cuerpo de un águila. Ahora, aunque este no viene en la Biblia, se dice que es el encargado de enseñarle a otros serafines los coros e himnos que adoran a Dios. Y así como Serafiel, también hay otros ángeles misteriosos. Pero, ¿qué pasaría si dijéramos que existe un ángel que alguna vez fue humano? Bueno, este sería el Metatrón. Es un ángel que no aparece en la Biblia, pero forma parte del libro de Enoc y su historia es única. Verán, Metatrón es considerado uno de los ángeles más poderosos y cercanos a Dios. Ahora, por lo que dice su descripción, algunos interpretan como que este pudiera ser un serafín. Su tarea es escribir el libro de la vida, es decir, un registro eterno de quienes fallecen y quienes nacen. El aspecto del Metatrón es similar al de otros serafines, pero su diferencia es que tiene una lengua y un ojo por cada persona en la tierra. Pero lo más extraño es su origen. Verán, a diferencia de otros ángeles, Metatrón no fue creado, sino convertido. Enoc, que era un simple humano, fue llevado al cielo vivo. Aquí Dios le dio un nuevo nombre y lo convirtió en este ángel que es uno de los más poderosos. Es un ángel que siempre está observando, pero el siguiente es un ángel un poco más oscuro. Verán, Abadón es otro ángel fascinante. Su nombre significa destructor, pero lo que lo hace más interesante es que no es considerado un demonio a pesar de su trabajo. Ahora, en Apocalipsis es llamado el ángel del abismo o el rey de las langostas. De acuerdo con el libro de Apocalipsis, cuando suene la quinta trompeta, Abadón caerá en la tierra para abrir el pozo del abismo. Luego comenzará a salir humo negro que oscurecerá la tierra, pero de pronto saldrán las langostas. Estas son criaturas con rostros humanos, dientes de león, corazas de hierro y colas de escorpión. Esta plaga atormentará la tierra durante 5 meses y perseguirán a quienes no tienen el sello de Dios, es decir, quienes no tienen fe en él. Lo que hace que este ángel sea un poco más turbio, por así decirlo, es que este no es un ángel caído o rebelde como Satanás. Es más bien un ángel del juicio divino, un castigador enviado por Dios. Es uno de esos temas que te dejan pensando, pero en Apocalipsis también se habla de otro ángel el cual da un mensaje prohibido. Verán, en Apocalipsis hay una visión de Juan. Esta es sobre un ángel gigantesco envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Este ángel coloca un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, pero luego el ángel ruge como un león. Aquí es cuando caen 7 truenos que emiten voces, y estas le dicen cosas a Juan. Cuando escucha esto se prepara para escribir, pero entonces una voz en el cielo le ordena no escribir nada y solo recordarlo. La parte fascinante de esto es que, como dije, esto pasa durante Apocalipsis. Es decir, un libro lleno de visiones terroríficas, bestias, juicios y destrucción. Pero por alguna razón en medio de todo este caos hay un solo mensaje que Dios envía, solo que decidió mantenerlo en secreto. Así que, ¿qué es lo que podría decir este mensaje? Bueno, realmente no se sabe. Muchos creen que este advertía sobre los próximos juicios de la humanidad.
pero que estos eran tan terribles y devastadores que Dios simplemente decidió mantenerlos en secreto. Otros piensan que se revelaron secretos sobre el fin de los tiempos que la humanidad no debe conocer. Nunca se sabrá la verdad, y es un misterio. Así que a este ángel de la visión de Juan lo llamaron el ángel de los 7 truenos. No se sabe a qué tipo de jerarquía pertenece, pero ya que estamos hablando del apocalipsis, hay ángeles que tuvieron un destino cruel. Verán, hay un grupo de ángeles caídos, unos que ni siquiera Satanás puede liberar. Estos se encuentran en el lugar más profundo que existe. En cartas del Nuevo Testamento como las de Judas y Pedro se menciona a estos ángeles. Nos dicen que estos no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Pero, ¿qué fue lo que hicieron exactamente? Verán, algunos creen que estos ángeles formaron parte de los vigilantes y que están aquí por romper la regla sagrada, es decir, no mezclarse con los humanos. Se dice que lo que hicieron fue tan grave que recibieron un castigo único. Este castigo es el peor de todos y algo inimaginable. Verán, estos demonios no los enviaron al infierno, sino a un punto más profundo, un abismo llamado el Tártaro. Este es un sitio descrito como una prisión infinita llena de oscuridad. Ahora, cuando Dios mandó a estos ángeles al Tártaro, también puso cadenas de forma que no pudieran escaparse o moverse. Así que mientras otros demonios están sueltos, estos están completamente inmovilizados. Se dice que estos demonios son los más peligrosos de todos. Pero creo que lo más aterrador de esto es que la Biblia dice que cuando llegue el día del juicio final, estos ángeles del Tártaro serán liberados. Ok, pero con todo lo que hemos visto, llegamos a la pregunta de ¿dónde estamos nosotros? Verán, la Biblia se habla de que los seres humanos son los únicos que tienen un alma. Somos los únicos que pueden pasar a través de cada parte de la jerarquía o, al contrario, irnos a lo más bajo. El alma puede viajar hasta lo más alto del cielo o ir hasta lo más profundo del infierno. Y es por eso que los humanos somos tan importantes. Es decir, los ángeles y demonios no pueden interferir directamente con nosotros, así que siempre hay una batalla constante entre las tentaciones y las buenas decisiones. Pero en pocas palabras, nosotros podemos decidir si somos buenos o malos. Y espero que fuera del tema religioso hayan encontrado este video interesante. Pero si quieres ver otras teorías o misterios de la Biblia, te dejo este iceberg.